Hola, esto es Foros Pares. Durante el mes de junio, la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo de Open Society Foundation y FESCOL, realizamos el ciclo de foros Gobernanza Democrática de la Seguridad Ciudadana. Capacitamos a cerca de 500 precandidatos que participarán en las elecciones locales 2019, fortaleciendo su conocimiento en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Invitamos a precandidatos de todos los partidos y movimientos del espectro político con la idea que la seguridad es un derecho de todas y todos los ciudadanos y no un debate político. Para esto invitamos a expertos nacionales e internacionales quienes compartieron su experiencia y conocimiento en seguridad y convivencia ciudadana. Estos son los expertos. Y vamos a darle ahora el micrófono a Ariel. Bueno, venga, mire, yo sé que estamos cansados, les voy a mostrar toda la investigación de narcomenudeo, narcotráfico, etcétera. Solo dos aclaraciones, mire, yo aquí no les voy a decir si el pronunciamiento de la Corte, si los parques, si el tema del consumo recreativo, ese no es el papel nuestro acá. Lo único que yo voy a plantear acá son el estado de la situación, el estado del arte, lo que hay en investigación, los datos y listo. Y ustedes se hacen su idea, pero yo no quiero entrar en confrontación pues con nadie, porque pues esto es capacitación, aquí hay posiciones políticas. Entonces en las preguntas sobre eso no me referiré. Seguramente en mi columna de semana del jueves lo haré, pero acá no, porque lo único que les quiero mostrar es la problemática. Y solo una cosa, mire, antes de esto, eso que ustedes ven ahí, que no creo que los de atrás no ven nada, es el mapa de homicidios en Bogotá. Fíjense, era el que no les había podido mostrar, bueno, ahora se los muestro, un minuto. Esto es año 97, homicidios en Bogotá, año 2010, y año 2016. Si ustedes se dan cuenta, la concentración del homicidio es exactamente la misma en los últimos 20 años. Miren la zona de Ciudad Bolívar, mírenla acá y mírenla acá. Miren la zona del centro de Mártires, la zona de Kennedy, la zona de Suba, son exactamente las mismas zonas de concentración del homicidio. Entonces, todo esto para decirle, todos los delitos, casi todos los delitos, son absolutamente predecibles en estos temas de seguridad. Lo único que no tiene predecibilidad por otros factores, uno podría decir, tal vez sea la frecuencia con la que roban en Transmilenio, digamos, tal vez eso lo único que no puede, pero incluso el atraco a los buses azules por la 19, uno ya sabe que es más o menos cada 4 buses hay un atraco en la calle 19, entonces todo esto es absolutamente predecible. Lo único, como decía Hugo y Rafael, es que ustedes vean los datos. Vamos a pasar al tema de narcotráfico ahora sí, para poder mostrarles todo. Esta presentación tiene 4 partes. La primera, les voy a mostrar el estado del mercado, el estado del negocio. Luego les muestro los datos de consumo en Cundinamarca, Bogotá. Luego les muestro la situación de pandillas, parches, venta de sustancias y al final les muestro posibles soluciones. Yo sé que ustedes han oído la siguiente frase, seguramente por WhatsApp se la han enviado mucho, que dice y reza lo siguiente, porque parece una máxima cada vez que yo debato en radio con algún sector político, es: la culpa del aumento de los cultivos de uso ilícito es del proceso de paz. Y eso fue FARC Santos la que entregó eso, y eso es falta la mano dura. Más o menos ese es el diagnóstico que seguramente ustedes han oído. Entre especialistas que somos, un argumento de esos causa vergüenza, y yo se los voy a demostrar. Bien, primero, ahora no se mueve, ya, listo. Miren ustedes, esto que ustedes ven en azul es el precio del dólar en Colombia en los últimos años. Hace 6 años, un dólar valía 1.800 pesos, hoy vale 3.300 pesos. Y esta línea roja que ustedes ven acá es la línea de cultivos de uso ilícito. Si ustedes se dan cuenta, el ascenso del precio del dólar está totalmente relacionado con el aumento de los cultivos.
Es decir, yo hago un pan a 100 pesos y mañana por revaluación del dólar me lo pagan a 130 pesos. Tengo más incentivos para hacer pan. ¿Qué tiene que ver el proceso de paz con el aumento del dólar? Nada. ¿Qué tiene que ver Timochenko con las decisiones que tome el man de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Nada. Bien, primera explicación. Segunda explicación. Esto es maravilloso, esta es maravillosa, miren esto. Esto que ustedes ven en azul acá es el precio de la onza de oro. Y la línea rojita que ustedes ven acá es el aumento de los cultivos. Ustedes me van a decir, Ariel, ¿y vos por qué haces eso? Porque en Colombia más o menos 500.000 familias viven de economías ilegales. Es decir, cuando el precio del oro está bueno, dejan de sembrar coca y van a la minería de aluvión, de río. Y a la inversa, cuando el precio del oro cae, la gente pasa a sembrar coca. Miren esta maravilla. El precio del oro sube 2008, 2009, 2010 y la coca comienza a caer. Y luego el precio del oro se derrumba y la coca comienza a subir. ¿Qué tiene que ver el proceso de paz con el precio del oro? Nada. Tercera explicación. Este es el último informe de la UNDOC de Naciones Unidas y este informe lo que muestra básicamente es el total de consumidores en millones de personas de sustancias psicoactivas. Y en lo fundamental, más o menos 263 millones de personas en el mundo consumen sustancias psicoactivas. El caso del oro, perdóneme, el caso de la cocaína se mantiene estable con una tendencia leve al aumento y en lo fundamental, Brasil ha aumentado mucho el consumo, Chile ha aumentado mucho el consumo y Europa ha aumentado mucho el consumo. Por eso ustedes ven los cultivos de coca en Guaviare, etc. Entonces, primera conclusión, eso se lo enseñan a cualquier persona en un colegio. A mayor demanda, mayor oferta. Se acabó la discusión, eso es como vender cámaras fotográficas, eso es como vender zapatos. Si hay mayor demanda de zapatos, va a haber mayor oferta de zapatos. Todo esto se los quiero decir, primero pues para que uno no caiga como en los discursos bobos, pero segundo es porque en los próximos 4 años nada indica que esta situación de cultivos de uso ilícito y de oferta de narcotráfico vaya a mejorar. Nada indica. Lo único que nos podría ayudar es que el precio de la cocaína en calles de Nueva York caiga por la sobreoferta y eso bajaría los niveles de cultivos en Colombia. Nada más. Entonces, esta es una realidad con la que ustedes van a tener que gobernar los próximos 2 o 3 años. Punto. Bien, esta es la primera parte de la presentación que les quería hacer. Ustedes en los documentos van a encontrar además, aquí está la comparación de lo que ganan los campesinos de pasta a base de coca con cultivos de uso ilícito, todos los datos los van a encontrar ahí y el aumento de los cultivos en Colombia, en Perú, Bolivia, generalmente cuando en Colombia aumentaban los cultivos, bajaban en Bolivia y en Perú, y a la inversa, cuando aumentaban en Bolivia y en Perú, bajaban en Colombia. Los últimos 2 años o 3 años son los únicos en que los 3 países han aumentado los cultivos. Bueno, entonces, lo primero que le quería decir es, hay una sobreoferta, hay buenos precios internacionales por la revaluación, y como a nivel internacional es posible que el precio de la cocaína se contraiga, ¿qué significa? Que va a haber más oferta a nivel nacional. En Estados Unidos, el último informe de la UNDOC dice, el precio de la cocaína puede que caiga, pero además la cocaína que venden en calles de Nueva York es más pura que hace 4 años, es decir, hay mucha cocaína. Y cuando hay tanta cocaína, pues va a quedar un poco más para el consumo interno. Eso es lo que vamos a vivir. Bien, primera parte de la presentación hecha. Segunda parte de la presentación. Yo les quiero contar es quiénes están detrás de este negocio en Bogotá. Les voy a poner el ejemplo de Bogotá, si alcanzo con Dinamarca y lo demás. ¿Qué es lo que está pasando? Bien.
Lo que estamos teniendo nosotros en lo fundamental es que las organizaciones que venden cocaína, bazuco, heroína, que venden todo tipo de sustancias psicoactivas pesadas, son generalmente grupos que no superan las 10 o 15 personas. O sea, no estamos hablando del Clan del Golfo, del ELN, no estamos hablando de nada de eso, sino sencillamente hablamos de pequeñas organizaciones que se especializan en esa subcontratación. Diferente, esto, aquí yo no les estoy hablando de pastillas, ni pegantes, ni nada, porque eso es otro tipo de mercado, ¿ok? Solo vamos a hablar de lo que llamamos drogas duras, que es lo que venden. Y esto está pasando en todo Colombia. Esto es Cali. En Cali los rastrojos y los urabeños o Clan del Golfo contratan esta serie de pandillas para que administren los negocios ilegales. Esto es el nivel Bogotá, Colombia, y esto ya es Bogotá. En Bogotá hay 12 organizaciones criminales especializadas que son las encargadas de entrar la droga a la ciudad, de hacer sicariato y de cumplir funciones de protección a narcotraficantes. Fíjense ustedes Santa Cecilia el Codito. Miren acá, esto acá. Miren el caso del Rincón de Suba, Gaitana, etcétera, la zona siempre de tolerancia del centro. Miren lo que ustedes ven acá. Son 12. Ahí están los Tarazona, todas esas famosas que ustedes oyen hablar. Este es el de pandillas. Y fíjense ustedes las localidades periféricas. Yo les mostré la gráfica del homicidio. Y la primera conclusión que cualquiera saca es que el homicidio está concentrado en las fronteras. Y fíjese esto también, el tema de pandillas, está concentrado en la tema periférico. Las que ustedes ven en puntos azules, casi que negros desde lejos, son las pandillas que realmente tienen vocación de control territorial y generan peligro en la seguridad. Las otras transitan entre lo legal y lo ilegal, a veces desaparecen, luego vuelven y se forman. Miren el caso de Kennedy, otra vez acá, este cúmulo acá y otra vez acá. Y luego estos son los pequeños grupos, aquí están los nombres de las pandillas, ustedes lo van a encontrar todo, las más peligrosas, la cantidad de gente. Y luego estos son los combos que a veces cometen temas ilegales, que a veces transitan, estos no rayan en la ilegalidad. Entonces, usted coge y suma esto, y suma esto, más o menos te dan 230 grupos que tiene Bogotá. Si les contara Medellín, se van de para atrás. O si les contara Cali, que es dramático. Aquí estamos bien. Y aquí viene una segunda conclusión. A todos estos barrios, la policía puede entrar. En todas estas zonas, no hay control territorial. A uno cuando está en la universidad le dicen, el primer papel que cumplen los organismos, las organizaciones criminales es hacer control territorial. Carreta, en Bogotá eso no es cierto. Aquí lo que hace es administrar el negocio. Luego, bueno, tú tienes todo este diagnóstico, aquí están los nombres, todo lo van a encontrar ustedes en los documentos que les pasamos. Nosotros, yo les decía a ustedes, nosotros pasamos de 614 ollas a 1200 zonas de expendio de droga. La mayoría de esas zonas de expendio de droga, hace 10 años, una olla en un barrio, yo que crecí en Kennedy, en Roma, un barrio que llaman Roma, en esa zona las ollas eran unas casas donde la gente compraba la droga, pagaba 2.000 pesos y en la misma casa consumían, y usted encontraba en una habitación 10 o 15 personas consumiendo droga pesada. Eso cambió y hoy en día las mayores zonas de venta de consumo pesada son parques de bolsillo o los parques pequeños que se encargan las localidades. La investigación lo dice así, ¿ok? No es que yo me lo esté inventando, que esté en contra de la Corte Constitucional, no. Sencillamente la investigación nos indica que hoy esa zona, de hecho el decreto presidencial que hizo Duque a principio de año va a hacer es aumentar la corrupción, pero sacar el consumo de los parques y volverlo a mandar a las casas. Pero no soluciona el mercado.
no soluciona el problema de mercado, es sencillamente usted devuelve el problema a las casas donde antes habían violaciones, desapariciones forzadas, etcétera, 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 etcétera. Bien, listo. Esto que les voy a mostrar no quedó en el documento porque es muy largo, así que les pido el favor que me ayuden a colocar atención. Esta encuesta se hizo en Bogotá, esta la hicimos con Paul Bromberg, el exalcalde, con Bernardo Pérez, se publicó en 2015 y fue una encuesta que se aplicó, la más grande en Latinoamérica, a 236.000 estudiantes de colegios públicos y privados. Ese es un libro larguísimo, que es gratis y que ustedes lo pueden descargar gratis de Google. Ustedes colocan clima escolar y convivencia, encuesta, Secretaría de Educación, y ahí les bajé, ustedes lo pueden, en cualquier momento lo pueden leer. A los estudiantes se les preguntó, ¿se venden drogas cerca a tu colegio? Más o menos el 35% dijo, sí, se venden drogas cerca a mi colegio. De ese porcentaje que dijo sí, lo más dramático se vive en colegios oficiales, obviamente porque la educación oficial está hecha para zonas pobres. Generalmente los ricos clasistas de Bogotá pagan colegios privados, digamos, y todo el mundo tiene esa aspiración. Entonces, lo más dramático lo vemos en colegios oficiales, pero también en concesión ustedes lo ven, en privados y en privado también convenio, ustedes ven un aumento. Y no se ve nada, no hay problema. Y este es el mapa. Este mapa nos indica los colegios que están rodeados de ollas y de zonas de venta de droga. Y otra vez, compárenlo con los homicidios, compárenlo con el tema de pandillas y lo que les mostré al principio y van a ver, miren el caso de Suba, miren este caso de acá y miren el caso de acá, la periferia. Bien, luego se les preguntó a los estudiantes si se vendían drogas dentro del colegio, la cosa cayó, o sea, los colegios sí son un mecanismo de protección, la cosa cayó bastante. Pero aún así un 20% de la gente dice que sí, y este es el mapa de colegios donde se vende droga. ¿Dónde tenemos los problemas más graves? Donde se le dice a los estudiantes que si se sienten presionados para consumir drogas, en grados novenos y en grados sextos. Es donde tenemos la mayor preocupación. Y acá esto es chéverísimo. Esto es maravilloso porque con eso es que a todos mis amigos, esos conservadores que no entienden del tema del mercado de las drogas, pero que opinan, uno los desbarata. Miren, las drogas tradicionales, a excepción de la marihuana, están perdiendo terreno en Colombia y en todo el mundo. Y lo que está aumentando dramáticamente es las drogas de nueva generación, que son pastillas, pegantes, que vienen aumentando dramáticamente. Es decir, el problema no es la cocaína, el problema no es el bazuco, el problema no es la heroína. Con una cosa dramática, estas pastillas, según la encuesta última que sacó en Europa, generan una cosa que llaman adicción psicológica, pero no física. Me explico. Si yo soy consumidor de heroína y no tengo dinero para comprarla, a mí me puede dar un ataque de ansiedad. Comienzo a temblar, a sudar frío y puedo ser agresivo. Eso se llama adicción física. Ahí puede haber un síndrome de abstinencia y la gente se vuelve súper agresiva. Las drogas de nueva generación generan una adicción psicológica, pero no física. El mejor ejemplo de esto es la droga que utilizan muchos jóvenes ahora para el sexo. Usted puede durar 6 meses sin consumirla y no pasa nada. Pero el día que no la consumes en la cama, no funcionas. ¿Ok? Son cosas muy diferentes. Y además, ¿eso qué significa? Que estas pastillas y estos pegantes y todas estas drogas de nueva generación son drogas experimentales. Y no son drogas de consumo rutinario. ¿Para esto te sirve un policía en un parque? No, porque esto se consume en fiestas y en hogares. ¿Esto lo vende un jíbaro de San Bernardo? No, te lo llevan a la casa por domicilio.
Y esto es además importantísimo, esto lo consumen personas, muchas combinaciones de pastillas que tienen más o menos un acceso a un nivel económico alto. Entonces, con el decreto presidencial de los parques, usted lo que hace es estar persiguiendo es pobres, no más. Y a los que consumen esto no los persigues. Por eso este tema es tan complicado. Bien. Una cosa adicional, perdóneme, una cosa adicional bueno, voy a pasar de al tema de pandillas. El tema de pandillas, espérenme un segundito que lo hice, a los estudiantes se les preguntó por qué ingresan a pandillas, ¿ok? ¿Por qué tú ingresas a una pandilla? La mayoría del ingreso a pandillas se da para protegerme de agresiones o para proteger a otro de agresiones. La gente no entra a pandillas por pobreza, no entra a pandillas porque son malos y el papá no los cuida o la mamá no los cuida, eso es pura carreta y son, llamémoslo así, para no utilizar una palabra fea, son creencias erróneas que terminan satanizando la población. La gente ingresa a pandillas para que no los roben en la calle y para que no les hagan el famoso hostigamiento escolar o el mal llamado bullying. Y ahí cuando tú te metes, ya generas otro circuito. Pero ahorita le preguntaban a Hugo que es que no hay trabajo y que la pobreza genera inseguridad. Eso no está comprobado en ninguna parte. Eso ya es un discurso viejo, totalmente. Yo no conozco ningún especialista en materia de seguridad que tenga ese discurso serio, pues, en los últimos 10 años. Estos son fenómenos mucho más complejos. Bien, listo. Aquí ustedes, porque ingresan a pandillas, el tema de pandillas es muy delicado en grados sextos, delicadísimo. O sea, es casi que cuando tú accedes a la secundaria de una tienes el comité de reclutamiento de pandillas, y en grados novenos, y en cambio los pelados que salen del colegio 10º y 11 que están a punto de salir, el que se quedó, y el que ya no quiere meterse en eso, ya sale. Bien. Mira, esta es la pregunta, aquí la tengo. Aquí la tengo, esta es la pregunta, y es, ¿por qué ingresas a la pandilla? Yo les recomiendo que se descarguen el libro, si lo pueden hacer, y ya que no están en plena jornada de su campaña, y lean esto. Porque les voy a contar esta anécdota, que me regalen un minuto, miren. Cuando nosotros hicimos esta encuesta, un día como a las 11 de la noche yo llamé a Paul Bromberg, y yo le dije, hermano, nos van a echar a la cárcel, huevón, nos van a joder, porque no me está dando, o sea, tengo unos resultados súper contradictorios, Paul. La encuesta quedó mal hecha, o sea, votamos 800 millones de pesos, y me dijo Paul, venga, cálmese, hermano, ¿qué es lo que pasa? Y yo le dije, hermano, mire, estoy comparando un colegio, no les voy a decir cuál, seguramente sabrán algunos, un colegio estrato 6 que tiene piscina aclimatada, cancha atlética, y lo estoy comparando con un colegio que se llama Colombia Viva, eso está en Diana Turbay, en San Cristóbal Sur, que el distrito no le ha podido meter plata porque hay un lío tenaz con los predios. Y los niños de colegios de este estrato 6 les gusta menos su colegio que los niños de estrato 1 que están allá. Y para mí no es racional, yo le decía a Paul. O sea, si yo tengo pista atlética, tengo piscina aclimatada, pues obviamente que mi colegio me fascina, parce. Quedó mal hecha la encuesta. Bueno, fueron 3 días de crisis hasta que encontramos la respuesta. Y era obvia, era absolutamente obvia. ¿Por qué el niño de estrato 1 en Diana Turbay le gusta más su colegio que el niño de estrato 6? Pues porque en su casa aguanta hambre, le pegan, su mamá y su papá trabajan 18 horas al día, se queda solo, lo agreden, lo violan o la violan. Pues era obvio que su colegio le gustaba más. Pero cuando yo me acerqué al principio no lo detecté. Por eso los temas de jornada única, por eso los temas de alimentación caliente, eso no es populismo ni castrochavismo, no es nada de eso, es sencillamente tener una capacidad de vida digna. Todo esto es lo que nos muestra. Fíjense ustedes que yo aquí no les estoy dando soluciones policíacas para parar estos temas. Porque lo que usted encuentra en lo fundamental es que tú tienes un montón de factores que hacen que un sitio geográfico sea de esa forma.
y no es una propensión mental de un sector familiar o de una clase social. Bien, listo. Estos son el total de, esto sí está en el documento, el total de parques de bolsillo, puntos, cuadras y calles que están tomadas en ventas de droga por localidad. Uno de los casos más dramáticos en Gativá, Kennedy, etcétera, San Cristóbal Sur, que es brutal lo de la UPZ Diana Turbay, si aquí hay alguien de esa zona, es muy complicado lo que tenemos allá, etcétera. En Chapinero las mayores zonas de consumo son bares, no son calles ni nada, y de venta de drogas. Y luego lo que tenemos, esto que les quiero mostrar, esto es Santa Cecilia, el Codito, la zona más que era antiguamente el territorio de los Pascuales, donde desaparecieron estos 3 jóvenes que ustedes vieron que fue un escándalo en medios de comunicación, que aparecieron hace como unas 2 semanas. Y usted lo que encuentra acá es la mejor forma como funcionan estas organizaciones. Hay unas bandas grandes que llaman los Luisitos. Los Luisitos tienen contratados unos chicos que se llaman los Salamanca, los Mogollos, los Chinches, que son 5 o 6 pelados, son los que cobran, llevan la droga, la traen, etcétera. Capturar a esta gente pues no tiene sentido, además son menores de edad, únicamente cumplen mandados que están acá. Y en lo fundamental es una zona donde usted puede encontrar más o menos 6, 7 ollas en un sector de 4 o 5 barrios. No hay control territorial. Vamos a invitar a Ariel Ávila en este momento. Él es politólogo con máster en Sociología de la Universidad Nacional, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, profesor de la Universidad Externado y columnista para la revista Semana y El País de España. Es autor del bestseller ahora aquí en Colombia, llamado Detrás de la guerra en Colombia, del libro La frontera caliente en Colombia y Venezuela, Los mercados de la criminalidad urbana en Bogotá, Democracia en venta, entre otros títulos. Entonces, invitamos a Ariel Ávila a que siga el escenario. Ahí. Un aplauso, por favor. Bien, intentaré ser muy rápido. Marcelo, pues, es la conferencista central de, digamos, todos nosotros. Si ustedes ven en el programa, ahí aparece también Eduardo Vergara, Ernesto López Portillo. Ellos van a Cali y Medellín. En unos días tenemos que estar reunidos en un observatorio que yo pertenezco hace como 4 años de crimen organizado, y entonces Marcelo tenía la duda si venía a Colombia o iba a México, y yo le dije, hermano, pues tienes que venir a Colombia porque vas a Bogotá, pero sobre todo vas a Bucaramanga. Entonces él no va a estar en México, pero sí nos acompañó acá, así que le agradezco mucho. Gracias. Yo les voy a pedir un favor. Ustedes tienen en la memoria 150 páginas de información. Entonces aquí no anoten, les pido el favor que me coloquen atención porque aquí hay 40 diapositivas llenas de datos. Lo que Linda y yo, pues ahora primero hablo yo, después Linda, que pertenece a Cisma Mujer, les vamos a dar son los datos que a su vez son los problemas con los que ustedes se van a encontrar. Ya después vendrá Hugo Acero, después vendrá Rafael, que ellos les ayudarán a cuál es el marco institucional y qué se puede hacer con lo que hay, porque esto es generalmente la administración pública, uno trabaja con lo que hay, no con lo que quisiera que existiera. Entonces les voy a hablar mucho de los datos y la presentación está dividida en 3 partes. Unos primeros datos nacionales, luego unos datos de Bucaramanga, y luego unos datos de Bucaramanga, Santander y el área metropolitana para que ustedes vean las magnitudes de los problemas que tenemos. Datos nacionales. Yo sé que ustedes, esto es de la polarización que tenemos ahorita en el país. Si uno se dejara guiar por WhatsApp, generalmente la gente tiende a pensar de que estamos como en los años 90, sobre todo después del atentado en la Academia de Policía en enero que hizo el ELN. Pero la primera conclusión es que todos los indicadores de violencia asociados al conflicto armado disminuyeron, absolutamente todos. Absolutamente todos. Todos los datos asociados al conflicto disminuyeron, ya para poderme mover. Isaac, creo que esta no es, necesito los datos nacionales.
Si me haces el favor, ya ahorita en un momento se las coloco. Pero a ver, en sentido estricto, en el peor año de la guerra tuvimos 700.000 desplazamientos. El año pasado fueron 100.000. Es decir, más o menos un 15%. En los peores años de la guerra tuvimos 3.800 secuestros. El año pasado fueron 170. Este año seguramente vamos a estar sobre los 180, 190. En el peor año de la guerra, 1.200 personas, 1.206, perdieron brazos y piernas por los temas de mina antipersonal. El año pasado fueron 150. Sí. Muchos todavía, pero digamos en general son bastante menos a lo que teníamos. Entonces, todos los indicadores de violencia cayeron, asociados al conflicto. La tasa de homicidio en Colombia pasó de 34 por 100.000 habitantes en el año 2012 a 24 por 100.000 en el año 2017. Caímos 10 puntos. Y esto es importante por una cosa, miren. Si ustedes van a cualquier país de Latinoamérica, a excepción tal vez de dos, de Argentina y Chile, en todos los demás el homicidio va para arriba. Brasil, que es el país de la samba y del fútbol, tiene más homicidios que nosotros, están en 30 por 100.000 habitantes. 31. Uruguay, que era supuestamente el país más pacífico, el año pasado pasó, 2017, de 8 a 2018, 13.5 en el tema de homicidio, homicidio por 100.000 habitantes, 13.5, perdón, en homicidio por 100.000 habitantes. México pasó de 22 a 25. O sea, en toda Latinoamérica, Venezuela no hay cifras claras, pero se cree que puede ser el 90 por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos la ciudad más violenta del mundo en Latinoamérica, que es San Pedro Sula, en Honduras, está por 120 por 100.000 habitantes. Entonces, en toda Latinoamérica, uno de los grandes fantasmas es la violencia homicida. En Colombia caímos. Ahora todo el mundo me dice, hermano, pero es que 24 es mucho, ¿no? Pues sí, hermano, pero caímos 10 puntos. Pero entre 2017 y 2018 la tendencia se revirtió y otra vez tenemos aumento. ¿Ya la tienes? Espera. En 2018 la tendencia se revirtió. Entonces, los datos nacionales son bastante positivos en indicadores asociados a la política armada. Pregunta, ¿eso es producto del proceso de paz? La gran mayoría sí. Desplazamiento, secuestro, mina antipersonal. No, el nacional. ¿Qué? Homicidio, no. ¿Es esta la nacional? La mayor caída de los homicidios lo jalan las 5 principales ciudades del territorio. Eso es nacional, güey. El 1% del territorio jala la caída del homicidio en el resto de Latinoamérica. Dígame si es esta. Gracias. Dígame si es esta o no. Bien. ¿Listo? Dale. ¿Sí es? Acá está. Bien. Qué pena me va a coger acá. Ya les dije esto, así que lo paso rápidamente. Miren los datos de desplazamiento. La tendencia es totalmente a la caída. Estos son datos de la unidad de víctimas, no son nuestros. Y como ustedes se dan cuenta, en plena expansión paramilitar, que fue lo más brutal que hubo, estamos a 700.000 desplazamientos, y el año pasado estamos sobre 100.000 desplazados. Entonces, obviamente 100.000 es mucho, ¿no? Pero digamos, hemos caído sustancialmente. Ahora les digo que se concentra eso. Luego, minas antipersonal, miren esto. Y aquí, esto es lo que tenemos en 2018 y lo que tenemos en 2019. Esto antes era una tragedia, digamos, en el peor año de la guerra en el sur del Tolima se sembraron 3 millones de explosivos para que las FARC tuvieran el avance del ejército y de lo que nos caía. Esto es secuestro, los últimos, son datos bastante bajos comparados con los 3.000 y pico que teníamos en 98, 99, 2000, 2001. Este año vamos a estar sobre los 200 otra vez más o menos. Pero es una reducción sustancial. Ahora les quiero contar, si ustedes vieron el informe que hicimos en Caracol Televisión, les voy a contar un poquito esto de secuestro que ha cambiado bastante la modalidad. Y esto es la tasa de homicidio nacional. Fíjense ustedes esta caída de 2012 acá a 2017. Son 10 puntos, bastante. Pasamos de 16.000 homicidios, pasamos a más o menos 12.000 homicidios, 4.000 homicidios menos. Por eso cuando uno le dice, no, es que el proceso de paz no sirvió para nada, es porque no conoce los datos, seguramente. Entonces, aquí todo eso cayó sustancialmente. Bien,
Esto es homicidio por género. Aquí hay una cosa interesante, esto es como en toda Latinoamérica. Quiero que miren esta gráfica, nos da 3 datos súper interesantes. Lo primero es que la mayoría del homicidio se concentra en las edades que van más o menos de 17, 18 años hasta los 30 años. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la mayoría del homicidio. Más o menos 88 o a veces 91%, pero colóquenle 90% para promediar, son varones jóvenes pobres y el 10% son mujeres. En el caso, y esto ahora lo va a trabajar Linda, que esto es importante, en el caso de mujeres es un homicidio absolutamente predecible. O sea, eso es cuando la gente no sabe, digamos, Marcelo ahora decía algo muy cierto. Uno de administrador público solo apaga incendios, uno no viene a ser alcalde ni nada, sino como ponerle el título de bombero, uno se la pasa a las 2 de la mañana, no, que mire que está aquí un caso de sicariato, que un robo a una entidad bancaria, que tal, y uno solo apaga incendios. Pero cuando tú pasas un poquitico de esa espuma del día a día, lo que uno se da cuenta es que la mayoría de los crímenes y delitos son predecibles. Pero si hay uno predecible, es este de mujeres, porque a las mujeres, generalmente los feminicidios vienen de agresiones prolongadas por lo menos de un año. Donde tú ya sabes, les voy a colocar este ejemplo porque en Bucaramanga no pudimos obtener los datos, pero les coloco este ejemplo de Bogotá. En el año 2015 nosotros hicimos un estudio en el 123, en el número único de emergencia, y nos encontramos con que la llamada que hacían de una agresión de un señor que llegaba borracho a pegarle a la señora se repetía 9 veces al año. Es decir, cada mes y medio el tipo llegaba borracho y la encendía a golpes y llamaba el hijo o la hija o la abuelita o los vecinos y avisaba. La policía iba inmediatamente y le decía al tipo, oiga hermano, no haga eso, tal. Si el tipo estaba muy agresivo se lo llevaban a la UPJ y al otro día lo soltaban porque pues había una dependencia económica. Y luego de un año, así año y medio, 2 años, ¡pum!, venía el homicidio o una agresión terrible. Entonces son delitos absolutamente predecibles, igual en el tema de hurtos, igual, todo eso es predecible. Entonces, el primer dato que le digo es población joven. El segundo dato es que en el caso de mujeres es una conducta totalmente predecible, es decir, con una muy buena política de analizarlo el número único de emergencias, usted puede detener fácilmente los feminicidios si uno tiene una buena política de contención, porque eso es una patología, eso no es un tema que se solucione con policía, aunque haya que llevar preso al sector. Es un tema de atención psicosocial. Y el otro dato interesante que nos muestra esta gráfica es que en todo caso en personas mayores de 30 años sigue habiendo una concentración bastante importante en este caso. Entonces todo esto lo van a encontrar ustedes. Bien, este mapa es maravilloso. Este mapa también lo van a encontrar ustedes, nada de nervios. Lo que ustedes ven en rojo son los municipios donde entre 2017 y 2018 aumentó el homicidio. Lo que ustedes ven en azul es donde el homicidio disminuyó, y lo que ustedes ven en amarillo, que lo tenemos en el suroriente, miren los Santanderes, que tienen una buena concentración de esos municipios, es lo que ustedes ven que permaneció igual. Cuando uno ve esta gráfica, uno entiende los datos, qué pena que me devuelvan, uno entiende estos datos. Yo les dije a ustedes, el homicidio cayó 10 puntos, pero en 2018 aumentamos otra vez. Esto que ustedes ven acá es lo que llaman los especialistas pisos de cristal, que cae el homicidio, pero por algunas razones es como difícil romper ese piso, y lo que tuvimos fue una curva que este año, como van las cosas, es posible que se convierta casi que en una U. Entonces, cuando ustedes ven, uno se pregunta, ok, este aumento que está acá, ¿dónde ocurrió? O sea, eso no es homogéneo en el país, no es que en todo lado va a ser igual. Entonces, bueno, eso ocurrió en estos municipios que están en rojo, particularmente 3 preocupaciones. Toda la región del Bajo Cauca antioqueño, norte y nordeste de Antioquia, hoy lo que ustedes viven en Cáceres, en Tarazá, son pueblos fantasmas, como en la época paramilitar. La zona del Pacífico, lo que es Tumaco, Barbacoas, el Charco, Magüí, Roberto Payán, todo esto, la Tola, todos los municipios generales de la costa y parte de la Sierra, Rosario, Culicarpa, Gomitara. Mire la costa pacífica, Caucana, Guapi, Tiliquí, López de Vicay. Obviamente el Catatumbo, todo lo que es Teorama, Convención, San Calixto, Acabí, es donde, bueno, y también la provincia de Ocaña, es donde tenemos la principal cosa, y todo está la frontera con Venezuela. Ahí tenemos concentrado, pero en general
Miren ustedes los buenos comportamientos de Cundinamarca, de Boyacá y de Santander, a excepción de esta partecita del Magdalena Medio que ahora les quiero hablar. Esos son los datos nacionales, ¿ok? Entonces, ahora les quiero mostrar los problemas que ustedes se van a encontrar. Dos cosas más. Esto es muy interesante. Mire, lo que yo hice acá fue que separé los que son las 5 grandes ciudades de Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, que es esta línea azul. Luego cogí los municipios de posconflicto, los famosos que se priorizaron con el proceso de paz con las FARC. Y luego cogí todo el resto de municipios, que los llamé el resto del país. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es: ¿qué jalona la caída o el aumento del homicidio en el país? Si ustedes se dan cuenta, en las grandes ciudades hay una disminución. El jalonamiento, la elevación